Iniciar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Carolina Mendoza. Soy gerente de e-commerce de Grupo Rafael, pero a lo largo de mi vida he estado involucrada en muchos negocios digitales. He trabajado para startups en Panamá y he asesorado otros negocios digitales en Latinoamérica. Y algo que me he percatado es que muchos emprendedores nos cuesta trabajo aprender a compartir nuestras ideas y no necesariamente ideas de negocio, sino simplemente nuestras ideas. Afortunadamente, muchas personas antes que nosotros enfrentaron el mismo problema y desarrollaron una serie de estrategias para ayudarnos a compartir de una manera más eficiente y efectiva nuestras ideas. Es por eso que en la charla del día de hoy vamos a hablar sobre qué es un pitch, cuál es su importancia. Les voy a dar un tip personal para que puedan armar su pitch. Estaremos hablando de la importancia y del impacto que tiene el pitch dentro de los negocios y les voy a compartir una metodología que se desarrolló en Startup Weekend. Más adelante les voy a explicar exactamente en qué consiste, que toma 3 aspectos fundamentales: forma, fondo e historia. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es un pitch? ¿O de dónde viene la palabra? Pitch en español significa lanzamiento. Los emprendedores deben realizar un lanzamiento rápido y efectivo. Si trasladamos la experiencia de pitch a un juego de béisbol, el lanzamiento debe ser rápido y efectivo para evitar errores. Hablando de pitch en cuanto a estrategia de negocios, consiste justamente en presentar una idea o un concepto de una forma rápida y concisa. Probablemente durante esta charla les surjan muchas ideas y también muchas inquietudes, así que he preparado una lista de preguntas frecuentes o que pueden ser mitos que se han dado alrededor de este tema. Primero, ¿hacer un pitch es fácil? No, no es fácil y requiere de mucha preparación. ¿Cada cuándo debe actualizarse un pitch? Todos los días para todos los públicos. ¿Por qué? Porque la persona que va a escuchar el pitch no siempre será la misma. Por eso debes construir tu pitch o tu mensaje a partir de la persona que lo va a escuchar. ¿El pitch solo sirve para negocios? No. Este pitch puede ser aplicado para cualquier industria, incluso para conquistar a tu pareja o sustentar tu tesis, ya que muchos están en finales. Pueden utilizar esta metodología para cualquier fin. Lo importante es aprender a transmitir las ideas en una técnica que les voy a presentar más adelante. ¿Existe algún formato estándar que funcione para todo? No, pero existen técnicas de pitch que pueden adaptarse rápidamente. Ahora, hasta el momento ya conocimos de dónde viene la palabra pitch, por qué esta estrategia es importante para compartir nuestras ideas y ya conversamos sobre algunos mitos o primeras ideas que pudieron surgir alrededor de este tema. Ahora me gustaría que se tomaran unos minutos para construir este tip junto conmigo. Y es que estos 6 puntos son una guía para que ustedes puedan construir su pitch personal. Y son 6 puntos demasiado importantes que tienen que tomar en cuenta. Primero, cuando nosotros vamos a realizar un pitch, el primer punto es iniciando captando la atención. ¿Cómo se capta la atención del público? Agregando alguna estadística o algún dato relevante,
Una vez que captas la atención, entonces te presentas, cuentas lo que haces y estableces 3 palabras clave. Posteriormente, describes el problema y por qué es relevante. Después explicas cómo lo solucionas y finalmente generas un cierre que invite al público a generar más preguntas. Entonces, captas la atención, te presentas, cuentas lo que haces, describes el problema y por qué es relevante, explica cómo lo solucionas y generas un cierre que invite al público a generar más preguntas. Entonces, ¿cómo podemos transformarlo de la siguiente manera? Por ejemplo, en este año, debido a la pandemia, el 42% de las compras realizadas en línea fueron hechas por clientes que compraban por primera vez. Mi nombre es Carolina Mendoza y ayudo a negocios a crecer a través de los canales digitales. Sin embargo, solo el 26% de las pymes en la región cuenta con presencia en línea. A través de una serie de talleres generamos las competencias necesarias para que las pymes establezcan su modelo de negocio y puedan incorporarse al mundo digital. Si tú formas parte de este grupo, me encantará brindarte la información que requieres para que no pierdas la oportunidad de formar parte de este rubro con rápido crecimiento en la región. Pudieron identificar cómo estos 6 puntos se ven reflejados en un texto guía como este. Al inicio, en el primer punto, yo estoy compartiendo con ustedes una estadística o una frase que pueda captar la atención. Después, me estoy presentando en el punto 2. En el punto 3, les estoy generando qué hago y cómo lo hago. Ayuda a los negocios a crecer a través de canales digitales. ¿Cuál es el problema? Que solo el 26% de las pymes en la región cuenta con presencia en línea. ¿Cómo estoy solucionando este problema? A través de una serie de talleres, donde generamos las competencias necesarias para que las pymes establezcan su modelo de negocio y puedan incorporarse al mundo digital. Y nuestro cierre, al final, que va a invitar a que ustedes, si están interesados, sigan preguntando, es una invitación directa. Si tú formas parte de este grupo, me encantará brindarte la información que requieres para que no pierdas la oportunidad de formar parte de este rubro con rápido crecimiento en la región. Entonces, voy a retroceder la slide. Captamos la atención, se presentan, cuentan lo que hacen con 3 palabras clave, describen el problema, por qué es relevante, explicas cómo lo solucionas y generas un cierre que invita al público a generar más preguntas. Hace unas 2 o 3 semanas estuve conversando con un alumno precisamente de UTP que estaba por presentar su tema para su trabajo de graduación. Y él mencionaba que uno de los principales problemas que tenía era identificar cuál va a ser el tema con el que iba a desarrollar su trabajo final. Y él necesitaba un tema que pudiera abarcar las partes más relevantes de su carrera y que pudiera aplicarlo posteriormente en el mundo laboral. Y cuando conversaba con él, a través de una serie de preguntas, yo le presenté este ejercicio, que pudiera seguir estos 6 puntos, para saber si él tenía conocimiento o había identificado los principales problemas que tenía Panamá y de qué manera podía solucionarlo. Al final de estos ejercicios, él pudo identificar cuál era el problema que había encontrado y uno de ellos era la falta de información sobre cómo vender en línea para las pequeñas empresas. Y una de sus propuestas de tesis pues es justamente generar esa información a través de un asistente digital. Y yo le comentaba que antes de presentar la herramienta, es decir, en este caso el asistente digital, tenía que enfocarse en cuál era el problema
por qué era relevante resolver ese problema y no otros, y que después entonces explicara cuál era la solución. Muchas veces cuando somos emprendedores nos enfocamos demasiado en nuestra solución, creemos que nuestra aplicación móvil o nuestra plataforma va a solucionar el problema, pero no nos estamos enfocando en entender el problema y si ese problema actualmente se resuelve de una manera diferente y por qué nuestra solución es única o es necesaria. Así que este breve ejercicio del pitch a ustedes también les va a ayudar en diferentes rubros a poder identificar cuáles son las prioridades, cuáles son los principales problemas que han detectado y de qué manera ustedes creen que lo pueden solucionar. Entonces, habiendo dicho eso, es importante que sepan que independientemente si ustedes están buscando capital semilla para una idea de negocio o van a presentar un proyecto de grado, simplemente desean emprender y quieren realizar un pitch para poder compartir mucho mejor su idea o negocio, deben saber que las personas, nosotros, no queremos que nos vendan. Y ese es principalmente uno de los errores más comunes. Nos venden todo el tiempo, nos dicen compra, 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 compra. Y la estrategia no está bien. Nosotros no queremos saber que ustedes quieren que compremos. Nosotros queremos saber cómo tu producto o tu servicio nos ayuda a resolver el problema o nos ayuda a generar el interés necesario para nosotros comprar. Y hablando en cuanto al comercio electrónico o a las plataformas digitales, es muy común que nosotros encontremos anuncios que dicen compra ahora, compra allá, compra aquí, pero no te dicen o no te generan una experiencia de por qué lo necesitas. Por ejemplo, recién fue el Día de la Madre y yo me encontré durante el fin de semana muchos anuncios que decían compra los regalos, los mejores regalos para mamá, compra chocolates, compra bebidas, reserva aquí, reserva allá, y solo uno o dos de todas las publicidades que pude haber visto en el fin de semana decía mensajes como disfruta el momento, disfruta de un momento especial con la persona que más quieres. Y aparecía la foto de una joven en familia con su mamá y lo que realmente vendían era una botella de vino, pero supieron transmitir la idea de una manera diferente que generaba esa sensación de querer estar ahí o de querer vivir esa experiencia y no necesariamente que comprara el vino porque estaba de oferta o porque lo quería. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en compartir estas ideas, es necesario que tengamos claro eso. Ok. No pregunté al inicio si va a haber alguna pregunta o las dejamos al final. Las podemos dejar mejor para el final. Ok, excelente. Bueno, entonces continuamos. Al inicio les platicaba que parte de esta metodología tenía que ver con Startup Weekend. ¿Qué es Startup Weekend? Es una comunidad de emprendimiento a nivel internacional. Panamá tiene una comunidad de Startup Weekend. La pueden encontrar en Instagram o en redes sociales como Startup Weekend Panamá y ese @ es la cuenta de Instagram. Esta comunidad genera eventos de 54 horas de un fin de semana en el que se reúnen emprendedores, comparten sus ideas, se vota durante el fin de semana por las mejores ideas y se trabaja en un modelo de negocio tipo Canvas para que durante ese fin de semana se pueda trabajar en la validación del problema, probablemente en la elaboración de un prototipo y al final
estamos hablando de un domingo en la tarde, se comparte un pitch. Hay un jurado y se determina, de acuerdo a diferentes aspectos, un primer, segundo y tercer lugar. Independientemente de todo esto, la experiencia de ese fin de semana es importante porque, primero, todos los participantes reciben dominios gratis, crédito en herramientas de Google Cloud, pero lo más importante es que reciben acompañamiento por parte de mentores, que son personas que tienen experiencia en distintas áreas y están ahí para acompañar a los emprendedores a aterrizar mucho mejor cuáles son las ideas de negocio. Esta metodología se ha realizado durante muchísimo tiempo, más de 10 años alrededor del mundo, y al final ellos construyeron esta metodología de forma colectiva que contempla tres aspectos principales que debe tener un pitch. Un pitch debe tener forma, debe tener fondo, pero también debe tener una historia. Y probablemente la historia es el aspecto más importante de un pitch. Y hoy lo voy a compartir con ustedes. Primero, en cuanto a la forma de un pitch. Esto es importante. La gente no vino a leer tu presentación. La presentación, en caso de que ustedes realicen un pitch y se apoyen de slides, no deben cargarlas de texto. La gente viene a escucharlos y la PPT o las slides o su apoyo visual es simplemente un apoyo o una guía. Eso es verdad. Yo leo más rápido de lo que tú hablas. No saturen las presentaciones con muchísimo texto, con letras muy pequeñas que son muy complicadas de percibir. Traten de estructurar una presentación que sea mucho más fácil, si requieren texto, mucho más fácil de leer. Muchas veces al tratar de generar una presentación demasiado robusta o demasiado completa, nosotros llegamos a colocar estadísticas, cuadros, guías, y entonces la audiencia se va a preguntar, o te escucho a ti o veo tu presentación. Entonces es importante, en cuanto a la forma, que no compitan con la presentación, sino que sea una guía o un elemento que los apoye visualmente mientras ustedes están hablando. Usa gráficas sencillas. Al utilizar elementos como estas gráficas que son de círculos y que muestran cantidades específicas, va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan explicar cifras. Y esa es una pregunta muy recurrente. Cuando ustedes van a compartir un pitch y están buscando inversión o quieren presentar un proyecto y requieren colocar cantidades, es importante que se apoyen de cifras como estas, que sean números cerrados. He visto muchas presentaciones que dicen, nuestro principal interés es crecer las ventas un 22.33%. Al no dar una cifra redonda, haces que esa cifra sea olvidada, pero si ustedes dan una cifra redonda como 33 o 34, es mucho más sencillo que la gente recuerde esa cifra. Y se pueden apoyar visualmente de elementos con círculos o con gráficas sencillas como esta. En este caso, este slide que les muestro quiere compartir con la audiencia cuál es el tamaño de mercado que hay para un producto en Australia. ¿Y cómo lo hace? 50,000 cafés y restaurantes en Australia por $35, que puede ser el fee mensual por adquirir el software. Eso nos da un mercado de oportunidad de 21 millones. Y en letras pequeñas explican en qué consiste o por cuánto tiempo. Pero de esta manera, con 3 elementos,
fue mucho más sencillo explicar eso. Ahora, existe la regla de 3 y se las conversaba hace rato cuando hablaba del problema. Si ustedes identifican 3 palabras clave que son imprescindibles para poder describir ese problema, va a ser mucho más sencillo. Ahora, ustedes probablemente hayan visto presentaciones de Steve Jobs, presentaciones de Apple, cuando lanzan nuevos productos al mercado. Y algo bien interesante que estableció Steve Jobs al momento de compartir las ideas, y no solamente con el público, sino también con su equipo, era que el protagonista era la presentación. Él siempre en todas sus presentaciones, por ejemplo, tenía una camisa negra, tenía las mangas remangadas, y eso es porque probablemente una camisa blanca atraía más la atención que el texto que estaba a sus espaldas. También utilizaba gráficas y estadísticas sencillas, como estas que les voy a mostrar. Utilizaba imágenes grandes con poco texto. Voy a regresar acá. Si pueden ver la imagen, menciona cifras. De este lado tiene una imagen de apoyo del celular y por el otro lado imágenes y puntos principales. No tenía párrafos grandes ni demasiado texto en las slides. Entonces, estos son básicamente los elementos de forma que deben tomar en cuenta cuando vayan a realizar un pitch. Ahora, vámonos a la estructura de fondo. Debes tener un elemento gancho para captar el público desde el inicio. Hablábamos de estadísticas, pueden ser sabías qué, diferentes elementos que ustedes pueden iniciar para captar desde el primer momento la atención del público. Hay algunas estadísticas que dicen que los 60 segundos de un pitch son los más importantes, independientemente de si su pitch dura 5 minutos, dura 10 minutos o 3 minutos. Los primeros 60 segundos son determinantes para que las personas decidan si van a continuar escuchándote o poniendo atención o no. Y esos 60 segundos en una presentación se pasan muy rápido. Dependen de 1 o 3 slides máximo. Así que deben elegir y preparar conscientemente cuál va a ser su elemento gancho o su elemento diferenciador. Importante, ya que concentraste la atención del público, ahora cuéntales quién eres. ¿Cuál es el problema que vas a resolver? Y aquí quiero hacer énfasis en que si van a describir el problema, traten de identificar 3 palabras clave. Después, ¿cuál es la solución a ese problema? Si este problema le afecta a muchas personas y ustedes tienen la solución, entonces ustedes pueden tener un mercado objetivo, es decir, un número de personas que podrían comprar su producto o servicio para solucionar ese problema. Y es importante, muy importante que lo mencionen. También es importante que identifiquen cuál va a ser su modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Muy sencillo, la manera en la que ustedes van a generar ingresos, ya sea con la compra de el dinero que obtengan por la compra de sus productos o sus servicios, o generen estrategias para poder generar diferentes fuentes de ingreso. Pero su modelo de negocio probablemente, si están buscando capital semilla o un inversionista, es el aspecto más importante.
y tiene que ver con el tipo de producto o servicio y el mercado al que se van a dirigir. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 4 o 5 meses, a mitad de la pandemia, conocí a un emprendedor de Ecuador que quería hacer una tienda en línea de, de medias personalizadas de caricaturas, de los Simpson y de distintas caricaturas. Y yo conversaba con él sobre, ok, tú vas a hacer tu tienda en línea, ¿quién va a fabricar estos calcetines, estas medias? Cuentas con los derechos para reproducir gráficamente para imprimir estos diseños. Y había una lista de requisitos que tenía que considerar antes de lanzarse a vender y a producir estas medias. Al final, él encontró un nicho y era que realizó un par de investigaciones y de encuestas y decidió abrir su tienda en línea de medias personalizadas con la cara de tu mascota. Suena raro, suena curioso, sí, pero 4 o 5 meses después, ese emprendimiento ya está funcionando, sus clientes vienen a través de Instagram, ya no solamente le están pidiendo medias, también le están pidiendo case de celular, le están pidiendo almohadas y una serie de cosas de personas que quieran tener la fotografía de su mascota estampada. Si él no se hubiera preguntado, si él no hubiera sabido que esa idea que él tenía requería de validación y de hacer un análisis mucho más profundo, probablemente no hubiera encontrado el mercado adecuado para el modelo de negocio que él estaba estableciendo. Es por eso muy importante que cuando ustedes identifiquen un problema y traten de ustedes ser esa solución a un problema, puedan validar si realmente hay un mercado o un grupo de personas dispuestas a pagar por ese producto o servicio. Y eso es algo que durante el fin de semana en el Startup Weekend de manera natural se trabaja y se aprende, se hacen llamadas, se hacen visitas y se hacen consultas. ¿Por qué? Es 1000 veces más importante tomar tiempo, destinar tiempo para validar si tu producto o tu servicio realmente le sirve a alguien y si ese alguien va a pagar por ello, que después de 3 o 4 meses, ya que realizaste una inversión en un sitio web o en comprar productos y materiales, te das cuenta que no tienes ventas y no necesariamente porque no hayas realizado una inversión en marketing, sino porque no validaste o no te tomaste el tiempo de validar si ese producto o servicio realmente le servía a alguien y si ese alguien estaba dispuesto a comprarlo fuera de nuestra familia o fuera de nuestro grupo de amigos, realmente con el mercado. Y si tú al momento de presentar un pitch no demuestras que esa idea que tú piensas presentar realmente funciona, va a ser muy complicado que después del pitch tengas respuestas satisfactorias. Y esa va a ser probablemente la primera pregunta que te van a hacer. ¿Ya alguien te compró ese producto? ¿Cómo estás seguro que realmente estás resolviendo ese problema? Entonces, si ustedes cuentan con un prototipo o con un esquema o un desarrollo, es importante que lo mencionen, porque eso significa que se han tomado el tiempo de ir más allá de la idea y están trabajando ya en una manera rápida de implementarla. También no se olviden de mencionar al equipo, de quiénes son las personas que junto a ustedes están trabajando para desarrollar esta idea o este proyecto. Muchas veces en muchas otras conversaciones con emprendedores o inversionistas, hemos identificado que la gente puede invertir en tu idea, sí, pero
invierte mucho más en el equipo, en cómo es que el equipo se conoció, cómo es que el equipo está dispuesto a trabajar, porque las ideas cambian todo el tiempo y el mercado también. Pero si tú cuentas con un equipo que está perfectamente alineado a las expectativas, a un objetivo concreto, es mucho más sencillo que el equipo pueda adaptar esa idea o ese proyecto a las necesidades del mercado. Si no cuentan con un equipo o no cuentan con un equipo que esté realmente alineado, va a ser muy complicado que puedan en tiempos difíciles poder sacar el proyecto adelante. Así que no olviden compartir quiénes están con ustedes trabajando en esta idea o en este proyecto. Ahora, mucha gente quiere saber, ok, ¿estás buscando capital semilla o estás buscando realizar un proyecto? Una vez que tú recibes ese fondo o una vez que tú me tienes como cliente hablando de compartir productos o servicios, ¿qué va a suceder después? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Y eso es importante que lo conozcan y lo desarrollen porque la gente quiere saber qué vas a hacer con el dinero, en qué lo vas a invertir, qué esperas después de esta etapa de levantamiento o de capital semilla. En el caso que yo les mencionaba del joven que estaba por sustentar su tesis, estoy segura que sus profesores van a saber si después de esa tesis va a dejar el papeleo y se va a enfocar en construir una solución que resuelva un problema real o si va a avanzar en ese tema más allá de la investigación teórica. Así que es muy importante que compartan también cuáles consideran ustedes que van a ser los siguientes pasos. Y antes de terminar, es muy valioso que ustedes puedan generar un resumen. Si recordamos la presentación del pitch personal, al final hablaba de generar o compartir información valiosa para que las personas puedan tener interés y preguntarles. Cuando ustedes van a hacer o están por cerrar su pitch, es importante que hagan un resumen. Y bueno, finalmente, como les mencionaba, el equipo tal desarrolló la solución para y nos encantaría que fueran parte de este proyecto. Recordarles de una manera breve cuál es el proyecto, qué solución está presentando e invitarlos a sumarse a esa iniciativa. Esto es por si las personas pusieron más interés en otros detalles de la presentación y antes de finalizar ustedes quieren enfocarlos en ciertas palabras clave que quieren que recuerden. Y bueno, finalmente, el cierre. El cierre, el cierre tiene que ser igual de poderoso que al inicio. He visto muchísimas presentaciones donde el cierre se pierde porque el tiempo les gana. Están sobre el tiempo y deciden pasarle slide, siguiente, y no se concentran en generar un cierre totalmente poderoso, totalmente atractivo. Y mi recomendación es, si tú ya sabes que estás contra el tiempo, puedes avanzar más rápido, pero no puedes dejar de mencionar tu cierre. No necesitas siempre estar en la última slide como para mencionar cuál va a ser el cierre más importante. Así que yo los invito a que cuando estén trabajando en este tipo de técnicas, pongan especial énfasis en considerar el tiempo y seleccionar estratégicamente cuál va a ser su inicio y cuál va a ser su cierre, porque probablemente esos sean los aspectos más importantes que puedan marcar la diferencia entre un proyecto u otro si se está evaluando. Ahora, vamos a pasar a la última parte de esta técnica, que es la historia. Lo que es cierto es que nosotros desde muy pequeños todo el tiempo y de forma natural estamos contando historias. Y las historias, así como en las películas,
pues tienen protagonistas, tienen guerreros, tienen protagonistas buenos, tienen superhéroes, tienen villanos y tienen un número sin fin de personajes que a nosotros nos ayudan para contar una historia. Pero si nosotros hablamos específicamente de qué historia vamos a transmitir mientras estamos contando un pitch, esta es la guía principal, tomando en cuenta lo anterior, que es la forma y el fondo. Entonces, ¿qué aspectos debemos de considerar cuando estamos contando una historia? Como les mencionaba, una presentación y una justificación del problema. Tienes que decirles por qué es importante. Cuando tú vas a presentar la solución, puedes presentar tu producto. Cuando estás presentando el producto, mencionas cuáles son sus características y cómo estas características pueden ayudar a solucionar ese problema. Y entonces te presentas, mencionas el problema, presentas el producto, muestras las características del producto y finalmente muestras cómo ese producto es justamente lo que tú necesitas para alcanzar el éxito o para solucionarlo. Veámoslo de la siguiente manera. Una historia tiene un personaje, que en este caso eres tú, y tú o alguien más tiene un problema. Sin embargo, conoce a un guía que entiende su problema, en este caso su empresa o su equipo. Esa empresa o ese equipo tiene un plan para solucionarlo. Después lo pone en acción, es decir, lleva el prototipo y muestra sus características de su producto o su servicio. Y eso va a significar el éxito si lo compras o una tragedia si no lo compras. El éxito si tú inviertes en esa idea de negocio o lo llevas a cabo, y la tragedia si no lo llevas a cabo o si no inviertes en esa idea de negocio. Si nosotros nos estamos preparando para una entrevista laboral, por ejemplo, también podemos utilizar esta guía como un pitch personal. Y es que tú identificas que eres el personaje de la historia. Sabes que esa empresa cuenta con un problema. Afortunadamente esa empresa te contacta a ti y tú entiendes ese problema. A la empresa les das un plan. Si te contratan, lo pones en acción. Y cuando lo pones en acción, entonces la empresa gana y tú obtienes el empleo. De esa misma manera funciona cuando nosotros estamos compartiendo una idea, si lo hacemos a través de una historia. La gente probablemente olvide el nombre de tu empresa o olvide cuál es el nombre del producto, pero lo que no va a olvidar es lo que tú estás haciendo para poder solucionar el problema que tiene una comunidad. Por ejemplo, si yo soy una empresa que desarrollo sistemas para potabilizar el agua en una comunidad lejana, probablemente si yo cierro mi presentación diciendo, y gracias a este dispositivo más personas podrán contar con agua potable para mejorar su calidad de vida, ya en la mente de las personas están imaginando a esa población o a esa comunidad que está siendo beneficiada de ese producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Ese es el valor de las historias y nosotros las contamos todo el tiempo y las escuchamos todo el tiempo. Así que los invito a que puedan seguir estas estrategias y las puedan aplicar en su vida diaria, porque yo estoy segura que con mucha práctica y con preparación constante ustedes van a poder alcanzar los objetivos que se proponen. Yo les dejo mi correo electrónico y en todas las slides está la cuenta de Instagram, que es donde paso más tiempo, así que con mucho gusto me encantará conocer sus comentarios, escuchar si tienen alguna pregunta.